Reciban todos ustedes un saludo fraternal. Comenzamos este nuevo tema. Es un tema muy especial, un tema muy importante, con un gran significado, puesto que, como vamos a ver en esta introducción, atañe a todos nosotros. Poco a poco iremos adentrándonos en la asimilación de esta revelación de la triunidad. Hoy nos acompaña la ingeniero de sistemas Rosalba Flechas Corredor, miembro activo de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, docente del Liceo de Síntesis aquí en Bogotá, desde donde estamos transmitiendo. Un tema que nos presenta para toda esta era el maestre doctor Serge Renaud de la Ferrière, y que es un tema que amplía a través de toda su exégesis su discípulo, el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares. Hemos escogido para esta promoción esta gráfica de la obra de Sulamit Wölfing, artista alemana, que ya en los anteriores programas hemos hecho referencia a algunas de sus obras. Ella nace en una familia de teósofos y de ahí su inclinación en el arte con respecto a imágenes, a símbolos muy relacionados con esta tradición teosófica. Aquí vemos al Padre, a la Madre y al Hijo, y están acompañados, como ustedes podrán observar, con una flor, parece ser un lirio, que tiene un significado muy especial. Y resulta que hace ya bastantes años, conociendo la obra de Sulamita, me encuentro que en el propósito psicológico Los Gnósticos, edición Niza, del maestre de la Ferrière, él presenta la siguiente cita que inmediatamente asocié con este cuadro. El cielo se abre entonces. Una visión surge. Es una entidad trascendente que aparece bajo la triple forma de un joven, de un viejo y de una mujer, y que declara al apóstol que él es a la vez el Padre, la Madre y el Hijo. Ella revela los secretos del universo invisible y visible, pasado y porvenir, para que él los transmita enseguida a la generación de los elegidos. Bueno, me ha parecido muy interesante esta asociación, esta cita del maestre para introducir el tema sobre la triunidad, sobre la cual se ha hablado muchísimo, se ha escrito también
abundantemente y el arte no ha sido ajeno a este importantísimo símbolo. Para empezar a acercarnos a la razón de la revelación de los misterios, que es el tema con el cual vamos a comenzar, que tienen ustedes aquí en la gráfica a la derecha. Luego veremos lo que representa, lo que ha representado el velo teológico. Continuaremos con la triunidad y su revelación para finalmente con Rosalba hacer unas conclusiones. Empecemos por observar algunos sucesos socioculturales que son ya históricos, ya son muy conocidos. A partir del siglo XIX crece el interés en la exploración y por el saber. Ya se tenía una acumulación importante de conocimientos previos, el método científico se consolidó y los avances tecnológicos se aceleraron. Entonces, este es, digamos, el ambiente propicio que va a permitir esta serie de descubrimientos, esta serie de revelaciones. Tenemos aquí como asociación las imágenes de un microscopio que nos permite, digamos, revelar el microcosmos y nada menos que una gráfica del telescopio más sofisticado que tenemos en la actualidad, el James Webb, que nos está permitiendo también ahondar en esa inmensidad del macrocosmos. Bueno, Rosalba, bienvenida. El Liceo de Síntesis eh, se siente muy a gusto de tenerte aquí en el inicio de esta serie. Vamos a hacer 2 programas para abordar un tema tan importante, propio, típico de esta era del saber, de la era Acuarios. Muchas gracias, Edwin, por tu presentación, tus aportes. Este tema de la Trinidad que realmente es algo muy importante, así como lo dice el título, integrémonos a la revelación de la Trinidad, porque tiene mucha aplicación en nuestra vida diaria. Bueno, pero veamos unos ejemplos de revelación. Comencemos por eso, por mirar algunos ejemplos de revelación de algunos misterios. Por ejemplo, en psicología se revela el inconsciente a partir de los trabajos de observación de Sigmund Freud, de Carl Gustav Jung. En biología vemos el ADN. En sociología se da reconocimiento público y científico a la sexualidad por investigadores como Iwan Bloch, que es alemán, Alfred Kirchner, William Master, Virginia Johnson y Cher Haidt. Se abre la revelación de las leyes del cambio social por Auguste Comte, Karl Marx, Emil Durkheim y Max Weber. En el contexto geográfico, Edwin, se puede ver por fin acceder al Tíbet y se conquista la cumbre del Everest. Por otro lado, la medicina y la biología revela la existencia de los microbios. En arqueología vemos la historia antigua
filología y paleografía se encuentran los rollos del Qur'án de los esenios y los textos de Nag Hammadi de los gnósticos. Esto es todo un fenómeno sobresaliente en el panorama científico y cultural. Es una tendencia que va a incrementarse. Muy interesante, Rosalba. Muy interesante. Bueno, apenas traemos unos poquísimos ejemplos de esta época que nos ha tocado vivir y que sentimos muy especial por todos estos descubrimientos, todas estas revelaciones, y así entonces como se están dando en estos campos, también, por supuesto, tenemos una revelación de los misterios, una revelación acerca de los misterios de Dios. Permítanme introducir ahora qué es el velo teológico. El velo teológico como velo, es decir, como una cortina o como un antifaz, viene a ser propiamente una forma de lenguaje. Por favor, ustedes, si quieren tomar nota, es una forma del lenguaje, una manera particular de referirse a los misterios como forma del lenguaje, como si se tratara de colocarles un disimulo. Es decir, se disimula lo que está en el fondo de esa forma del lenguaje. Es una manera muy sutil. Los textos sagrados se han escrito de una manera especial, presentando las enseñanzas espirituales, esotéricas e iniciáticas a través de personajes, de historias, de situaciones y sucesos que ustedes muy bien seguramente conocen. Y este lenguaje, esta narrativa, dice, por ejemplo, pongámosle cuidado, y de ahí esta gráfica de un artista del arca de Noé, que Noé construyó un arca donde entraron todos los animales y algunos seres humanos para salvarse del diluvio. Pues Noé tuvo esa, digamos, disposición para ayudar a la naturaleza y a la humanidad. Entonces, en esta narración, tal cual la encontramos escrita literalmente en el Antiguo Testamento, estamos ante un gran dilema. Es decir, esa manera de referirse a la historia de Noé seguramente a muchos nos pone en un gran dilema. O que así fue, así sucedió en una, digamos, en una época antigua, que sucedió así en la realidad, o hay algo ahí que no pudo ser exactamente así. Porque es imposible que, de acuerdo con nuestra lógica, esa narrativa no concuerde con la realidad. Ni un navío puede construirse de esa manera, tendría que ser incluso de pronto hasta más grande que uno de los actuales transatlánticos
y aquellos barcos inmensos que hoy en día transportan mercancía. Entonces, es difícil concebir una situación desde el punto de vista tecnológico en aquella época, y seguramente no hay forma de hacer que entren todas las parejas de animales, microbios, insectos, animales grandes y pequeños. Imagínense ustedes. Hay entonces, ustedes se darán cuenta, hay un aspecto, este es un aspecto de la teología, no es la teología, es un aspecto con el cual la teología es un aspecto, o mejor, un factor determinante que nos dice que efectivamente así fue y punto. No se diga más. Literalmente sucedió así. Y hay una manera en el fondo que nos dice que entonces algunas personas van a generar una duda. Hay otra manera de acercarnos a ese texto, y es que tú dudes, pero hay quienes no pasan de la duda, no pueden pasar de la duda, o al dudar, algunas personas empiezan a rechazar el relato por no hacer el esfuerzo de ir más al fondo, consultar, estudiar un poco de hermenéutica, de simbología, y se olvidan de él y se quedan con esa simple creencia. Entonces, el problema no es la creencia. El problema de la creencia es quedarse en una creencia simple, sencilla. Hay una situación que entonces prácticamente se impone, o sea, aquellas personas que están a cargo de la teología prácticamente imponen el que no se diga más, no se hable más del asunto. Desde hace 2000 años, desde hace 2000 años, estamos en la época de la credulidad, de la credibilidad. O crees o crees. Ese es el meollo de esta cuestión. Es este dilema. No había forma de dudar o de indagar, casi que se prohibía en los colegios, en las escuelas, el preguntar. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cierto? ¿Cómo nos manejamos dentro de esta situación? Entonces, desde hace 2000 años, estamos en esta época de la credulidad. No había forma de dudar o de indagar, repito, el asunto de otra manera, de darle vueltas, de cuestionarnos al respecto. Y así sucedió también con el nacimiento del avatar de la era de los peces de aquella época, del maestre Jesús, en donde nace de una madre virgen, nacido en una pesebrera, visitado por angelitos y por reyes magos, y así todas las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento en el caso de la Biblia. También quienes estudian el Corán,
quienes estudian otros libros sagrados, es muy probable que se encuentren ante esa situación. Otro asunto muy distinto es el aporte de la teología como tal. Entonces, acabamos de ver un aspecto de la teología, digamos, la forma de velar las enseñanzas, pero la teología como tal es una disciplina, es el estudio de lo divino. Aquí estamos tomando algunas referencias que aporta el maestre de la Ferrier en su obra escrita. Es un estudio de lo sagrado. Ustedes pueden consultar al respecto. El maestre de la Ferrier, al referirse a la teología, dice que esta disciplina no puede más que clasificar las ideas. Reduce la idea del hombre en la tentativa de los hombres de atribuir a Dios una personalidad. Se resigna la teología a ser acantonada por los aspectos doctrinales. Es ciertamente la ciencia de las cosas sagradas, pero es demasiado comprendida en un sentido restrictivo, nos limita respecto a la profundidad y a los significados y al sentido mismo de lo divino, de lo sagrado, aunque todo el mundo tiene derecho a los misterios teológicos. Estas son algunas citas extraídas de los propósitos psicológicos. Bueno, Rosalba, aquí tenemos entonces lo que viene a representar, por un lado, el velo teológico y por otro lado, la teología como tal. Edwin, pensando en acerca del velo teológico, ¿sería por este motivo porque Jesús generalmente hablaba en parábolas? También, correcto, Rosalba, muy atinada tu observación. Efectivamente, en el Nuevo Testamento encontramos esa referencia que tengo que hablaros en parábolas porque de otra manera no era la época en que se iba a entender el mensaje del avatar. Muy bien. Bueno, permítanme ahora leerle este párrafo cortico y muy diciente del maestre doctor de la Ferrier, quien escribió al respecto. Lo voy a leer. Dice: las bases teológicas fueron en el curso de los tiempos fincadas con principios al alcance del entendimiento de autoridades competentes y no para ser dadas como pasto a la masa profana. Por ejemplo, la cristiandad fue desmembrada en gran parte por culpa de los mismos grandes pensadores, pero de espíritu estrecho o por lo menos de conocimiento limitado. Así se sabe que el dogma de la Inmaculada Concepción enemista a los católicos con los protestantes, mientras que teológicamente debería ser sencillo aceptarlo por todos los que se dicen cristianos. Bueno, esta cita es del propósito psicológico tomo 1, titulado Disertaciones filosóficas, simbología. Y por este asunto, los seres humanos se han enfrascado en discusiones infinitas y hasta agresivas, y las religiones se separaron en sectas y subsectas, y otros no se aguantaron y tomaron las armas y se fueron los unos contra los otros.
Y como dice el maestro, fue por razón del espíritu estrecho o un conocimiento limitado. ¿Se entiende? ¿Ustedes lo entienden? Bueno, y si no, pueden preguntar y pueden hacer sus comentarios. Bueno, Rosalba, muy clarificadora esta cita del maestre de la Ferrier, que pues hace un análisis tanto histórico como de las razones por las cuales esto se sucedió, digamos, autoridades con espíritu estrecho, habría que ver eso, qué significa un espíritu estrecho, un espíritu que, digamos, se acomoda a, digamos, estancias limitantes, no quiere avanzar por diferente tipo de razones, no se quiere incomodar, no quiere incomodar a otros, no va y le quiten su cargo, su autoridad. En fin, hay miles de razones por las cuales se puede llegar a tener un espíritu estrecho. Sobre eso ya hoy en día la sociología, la psicología ha investigado bastante, y también el conocimiento limitado, que era también muy normal en aquella época. La humanidad acaba de vivir un periodo de aproximadamente 2000 años inmersa en el velo teológico que cubrió los misterios de Dios. Cubrió el estudio de Dios. Conocemos muy bien también la cantidad de relatos de aquellas personas perseguidas, maltratadas, torturadas, también llevadas a la hoguera, porque se atrevían de pronto a levantar la mano y decir, bueno, esto no puede seguir pasando. Eh, cubrió, Se cubrió la indagación de estos misterios acerca de lo divino, tanto en el judaísmo como en el hinduismo, en el maometanismo y en el cristianismo. Referirnos a esta historia es algo complejo que rebasa el límite que tenemos en esta presentación. Estamos apenitas haciendo una introducción. Solo podemos hacer una breve referencia. Ya quienes quieran avanzar lo podrán hacer por su propia cuenta, lo podrán hacer con trabajo en grupo. Les invitamos, por supuesto, que entren a tomar los cursos que dictan los liceos de síntesis, se dictan en los CEGEN, en los Centros de Estudios Generales, y ahí podemos también acompañarnos todos para profundizar en este tema. Sin embargo, antes de la llegada del velo teológico entre el año 2000 antes de Cristo y el año 0 del inicio de la era cristiana, existieron escuelas de misterios de manera abierta al público, a las cuales era normal y natural entrar a aprender a penetrar en los misterios de lo divino y en otros misterios. Fue la era precesional de Aries, una era positiva en que las escuelas de sabiduría, las escuelas iniciáticas, tenían abiertas sus puertas para los que quisieran entrar. Cuando esta era empieza a declinar, a partir más o menos del año 500 a.C., estas escuelas empiezan a cerrar
sus puertas, como los druidas, las escuelas en Egipto, las griegas como la socrática, la platónica, la pitagórica, las escuelas de Eleusis, las órficas, y lo mismo sucedió con las escuelas mosaicas como la de los esenios. ¿Está claro? Una era, unas eras precesionales son positivas, se abren las puertas de las escuelas para poder estudiar los misterios y alternadamente las otras son negativas y se cierran sus puertas. Ese periodo del velo teológico acaba de pasar. Terminó en 1948 y está declinando poco a poco, y observamos cómo hoy en día hasta los niños nacen preguntando. La humanidad nuevamente anhela entender, requiere explicaciones tangibles, fundamentadas, y anhela de nuevo tener acceso al estudio para acceder a los métodos que permiten penetrar en los misterios. La humanidad ha alcanzado un nivel intelectual destacado y entonces ya no va a querer más el velo teológico. ¿Correcto? Rosalba. Bueno, disculpa, antes de devolverte la palabra, pues quisiera referirme a este libro de Mircea Eliade, Historia de las creencias y las ideas religiosas, donde él con su equipo de investigadores ahondaron en lo que representó, lo que sucedió al interior de estas escuelas de misterios. Entonces hay bastantes autores que se han dedicado a estudiar el tema de la gnosis, de los druidas, que había al interior de los colegios egipcios y así sucesivamente. Tienes la palabra ahora sí, Rosalba. Gracias, Edwin. Bueno, bien, estimados escuchas y Edwin. Sin embargo, estamos todavía, como lo ha mencionado, en la etapa de transición entre lo que fue velado. Estamos atravesando del velo teológico que cubría los misterios de lo divino a levantar ese velo, a descorrerlo, lo cual nos coloca ante una sorpresa. Es sorprendente. Esto es debido a que ahora queremos una cultura, una visión de inteligibilidad. Es decir, queremos entendernos entre nosotros y entender aquello que hemos denominado Dios. Esa inteligibilidad fue conocida como nous platónico, llamado el piloto del alma o episteme. Es el entendimiento de la evolución de los conceptos, de los lenguajes, de las formas de escribir, hablar y pensar, como la evolución de las ciencias biológicas, de la geología, la geografía, que permitió el surgimiento de la ecología. Surgió por necesidad un nuevo concepto sobre el ambiente y la vida. Vimos al comienzo de esta presentación unos pocos ejemplos de revelaciones de entendimiento de lo que estaba oculto a nuestros ojos, aunque siempre estuvo ahí, pero ni siquiera lo sospechábamos. Vaya, eso corresponde al estudio, al análisis del pensamiento, porque vemos unas cosas y otras no. Sobre eso ya se ha investigado bastante y a profundidad. La etapa de transición en la que estamos estará pasando en unos 100 o 150 años más.
unas 2 o 3 generaciones. Eso lo podemos observar mediante el cálculo cosmobiológico. Nos queda una gran herramienta. Así es, Rosalba. Bueno, entonces es importante que todos estemos muy alertas, estemos observando lo que en nuestra época viene a ser apenas transitorio. Hay ideas transitorias, hay música transitoria, hay modas transitorias, es decir, que no van a mantenerse durante la era del Aquarius. Cuando llegue totalmente la era, va a empezar a llegar ya definitivamente en unos 100, 150 años. Entonces, precisemos dos factores en este tema. Una de las razones, junto con el proceso evolutivo que la humanidad ha alcanzado, es el factor cosmobiológico. Entramos en una era positiva. Las escuelas iniciáticas abren de nuevo sus puertas. No nos conviene descuidarlo, no nos conviene descuidar ese factor cosmobiológico. Les invitamos a estudiar, y de ahí que uno de los cursos del Liceo de Síntesis es la introducción a la cosmobiología, pues nos ayuda mucho a entendernos también. Que el tema, digamos que desde un punto de vista fundamental, es el entendimiento. Necesitamos aprender nuevamente a entendernos los unos a los otros. Cultivar esta psicología en casa, en el hogar, entre nosotros, con los compañeros, con los familiares. Con la llegada de la era anunciada del Hijo del Hombre, la segunda persona que corresponde a Vishnu en el hinduismo, el Hijo en el cristianismo, que está referido en el capítulo 24 del evangelista Mateo. Ustedes pueden buscar la referencia, que dice que vendrá el fin, pero no del mundo, sino el fin de la era de Piscis, el fin de la era de la credulidad. Y en el versículo 27 dice que llega la venida del Hijo del Hombre. Estamos en la era del Hijo del Hombre, y que se mostrará su señal en el cielo, es decir, la constelación de Aquarius, representada por un hombre además, que es Ganímedes. Ganímedes en la mitología griega es aquel héroe que logra llegar al Olimpo y comparte con los dioses, les ayuda en muchas de sus tareas, y es como un héroe que permite conectar con los seres humanos, traerles lo que indican los dioses, lo que es el mundo espiritual, lo que es el mundo divino, lo que es la enseñanza sagrada, para que los seres humanos podamos ir poco a poco entendiéndola. Por eso está representado por una ánfora que derrama el agua de la sabiduría en la humanidad. Entonces, fijémonos que hay una correspondencia entre lo que ya indicaba la mitología griega con lo que va a
indicar la enseñanza cristiana al comienzo de la era de Piscis, entonces esa conclusión científica que aparece y que conocemos también como una profecía, en aquella época ya era bastante clara de lo que iba a venir. Y ahora, la segunda persona de la divinidad, que se encarna regularmente como un avatar cada 2000 años, es decir, la extracción divina, se presenta con un nacimiento natural y puramente humano, porque ya esta humanidad no necesita de ese misterio, de ese velo teológico de un nacimiento de una madre virgen. Viene revelando los misterios de manera natural, de forma clara, positiva, científica, lo dice también el Nuevo Testamento, como fue anunciado hace 2000 años. Queda así superada la era del Hijo de Dios, nacido de una madre virgen. Esto implica que la enseñanza más espiritual, la enseñanza más acorde con la tipicidad del factor evolutivo humano y el factor cosmobiológico, sea por un lado una enseñanza de carácter científico, puede ser investigada, entendible, incluso por los niños, sin necesidad de parábolas, como nos preguntaba Rosalba, sino claritica, diáfana. Y por el otro lado, como se expresa el maestre de la Ferrier, levanta el velo supersticioso de las religiones decadentes para permitir entrever la profundidad de los misterios cósmicos, de los conocimientos de las leyes cósmicas que unifican los principios filosóficos reales en la unidad de la verdad eterna. Leemos esta cita en el Yoga, una enseñanza espiritual y una revelación de los misterios basada en las leyes que pueden ser estudiadas por la ciencia, junto con los principios filosóficos. Es científica y filosófica a la vez. Es otra visión de lo divino, otra perspectiva, otra visión con base en la ciencia y en la filosofía. Rosalba, tienes la palabra. Gracias, Edwin. Bueno, y continuando, vamos a presentar entonces, al presentar el doctor de la Ferrier, las tres personas de la divinidad, como vida, forma, pensamiento, se basa en las teologías de las religiones, como lo has mencionado, Edu. En la Trinidad hindú, Brahma es el creador, el que da la vida. Luego, el segundo aspecto es Vishnu, el sostenedor, que corresponde con el Hijo y es el que conserva. A veces es la Dios Madre. Y Shiva es el transformador, el renovador, el revolucionario. En la tríada egipcia, encontramos también la similitud de estos mismos conceptos. Horus representa el surgimiento de la vida, la fertilidad y el creador de la civilización. Isis es la gran diosa madre y Osiris es el renovador, el restaurador de un nuevo orden.
De esta manera, entonces, tenemos la vida en cambio de un Dios Padre antropomorfo, es decir, con forma humana, la forma como un avatar real. El Mesías se presenta al inicio de cada era precesional y además representa la realización, como vimos en un programa reciente, cómo nos realizamos y luego el pensamiento es de naturaleza transformadora. Observemos cómo en el inicio de una era precesional la visión de las cosas cambia. Cambian los conceptos, cambian las formas, cambia hasta la psicología. Hoy en día nuestra psicología cambió respecto a la de hace 50 o más años. Ya no es, por ejemplo, la psicología del castigo, ya no es la psicología que la letra con sangre entra. Esto ya caducó. ¿Ven ustedes los cambios? Es una nueva era en total correspondencia con la evolución actual del ser humano. Ya se evita el maltrato de los animales. También existe la psicología de cuidar nuestra salud, de evitar, de enviar a los hijos a estudiar y pronto se va a instaurar la psicología de estudiar en familia, como lo están haciendo muchas familias. Con el advenimiento de la era del Hijo del Hombre, empieza a darse una psicología más cuidadosa del hombre. La psicología para cuidar las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, la comunicación que tenemos que mejorar tanto con los hijos, con la pareja, mediante el diálogo sincero, pues diálogos emocionales, sensibles y respetuosos. Bueno, ejemplos hay muchísimos. La, la psicología descubriendo la manera de lograr la resiliencia para sanar de los traumas. La filosofía aportando a la situación que viven los jóvenes. La medicina atendiendo y cuidando nuestra manera de alimentarnos para pues contrarrestar las enfermedades crónicas. Entonces, les invito a que observemos la nueva psicología en el arte. Como los artistas están desde hace años representando al ser humano, hombre y mujer, a los niños y niñas, a las parejas, a las familias. Este puede ser un tema interesante para una próxima exposición. La nueva psicología en el arte, ¿verdad, Edwin? Así es, Rosalba. La nueva psicología en el arte puede ser un tema muy interesante. Observemos aquí la obra de Salvador Dalí, en que presenta un hombre, bueno, el tema es el hombre nuevo, pero también presenta al hombre de una manera muy diferente a como estábamos acostumbrados a representar, a las representaciones que los anteriores artistas hacían del ser humano, de la humanidad. Entonces, es un tema bien atractivo, bien atractivo. Bueno, estimados participantes y Rosalba, la psicología de tener la posibilidad de tener a Dios ya no sublimado, no abstracto, no por allá lejísimos en los cielos, sino, digámoslo de cierta manera, un Dios más cercano, un Dios con nosotros, un sentido de lo divino que podemos estudiar, podemos empezar a entender, a investigar, a preguntarnos sobre él sin miedos, sin temores, sino de una manera completamente libre, independiente, natural, espontánea,
Esa es otra forma de ver la llegada del Hijo del Hombre, es decir, un ser humano libre de ataduras y condicionamientos que hasta puede estudiar lo divino y lo sagrado. En esta era precesional tenemos entonces varios símbolos que acompañarán a la humanidad. Estos símbolos son operativos, son vivientes, como acabamos de ver con respecto al Hijo del Hombre, en la era del saber, la era donde se anunció que puede haber de nuevo una edad de oro, una época de paz y de prosperidad. Y es que además, en esta era se abre la etapa nada menos de 12.000 años del Satya Yuga, que es el complemento de la anterior, de una etapa de 6 eras, en donde la humanidad, de 6 eras precesionales, donde la humanidad podrá trabajar en su campo espiritual. La anterior, los anteriores 12.000 años, fue más enfocado al logro material. Y ahora en adelante mantendremos ese logro material complementado con el esfuerzo para realizarnos espiritualmente. Pero ¿se imaginan ustedes tratar de construir la edad de oro con el velo teológico todavía vigente? Sería muy difícil o imposible, contradictorio. Necesitamos entender a Dios para que a su vez las religiones se entiendan las unas a las otras, se entiendan entre ellas. Y de esa manera, los seres humanos dejen de agredirse por razones de los dogmas. ¿Está claro? Por esa razón se levanta el velo supersticioso de las religiones decadentes. ¿De acuerdo? Invitamos a todos a los que quieran ayudar a levantarlo. Eso sí, con prudencia y con muchísimo respeto, con didáctica y con fundamento científico. No puede ser de cualquier manera. Por eso están las fundaciones emanadas del pensamiento del doctor de la Ferrier, con la guía de los maestros actuales, vivientes y reales, para que sumando las voluntades, lo hagamos con prudencia, respetando todas las creencias y sin dogmatismos, ni fanatismos de nuestra parte. El psicólogo y psiquiatra suizo que tanto comentamos, Carl Gustav Jung, enfrentó a muchos opositores en su vida cuando empezó a presentar en los congresos de psicología sus investigaciones y sus revelaciones sobre la profundidad de la psique y del inconsciente. Tuvo mucho rechazo, pero no se doblegó, no sucumbió. Lo mismo le ha sucedido a los pioneros. Llegar con una idea de estas no es cualquier cosa, ¿cierto, Rosalba? Entonces, con la llegada de la era, se nos vienen grandes revelaciones y grandes descubrimientos como el de la electrónica. ¿Quién se iba a imaginar semejante revolución? Y apenas hace unos años, cuando nací, cuando muchos de nosotros nacimos, no se sospechaba esta revolución de la electrónica. Semejante transformación acaba de transformar nuestras vidas, la cultura,
todo. Asimismo, la teoría de la relatividad de Albert Einstein nos transformó completamente la visión que se tenía de la vida, del tiempo, de la ubicación. Ahora es común escuchar decir, eso es relativo. Ya hace parte normal de nuestro lenguaje. Bueno, cuando sea normal de nuestro lenguaje, hablar de lo que hemos entendido de Dios, porque como decía uno de mis maestros, el maestre doctor David Ferris Olivares, a Dios se le ha pedido, a Dios se le ha rezado, a Dios se le ha adorado, se le ha ensalzado, pero no se le ha estudiado. Vamos pues terminando, Rosalba. Apenas una introducción a este tema tan profundo, tan amplio, tan complejo. Al respecto, nuevamente citamos al maestre Ferris, que escribió un libro de exégesis cuyo título es Yo realicé a Dios a través de las matemáticas, donde expone este tema con maestría y con profundidad, basado en una pregunta que le hizo a su maestre. Le preguntó al maestre de la Ferrier que él cómo había realizado a Dios, y le contesta a través de las matemáticas. Rosalba, tienes la palabra, ya entonces vamos anunciando ir terminando, estamos entonces en conclusiones. ¿Qué conclusiones tienes tú? ¿Qué nos puedes aportar de esta interesante introducción? Bien interesante el tema. Pues sí, ya terminando tenemos algunas conclusiones. Estamos hoy ante una nueva psicología cultural, una nueva psicología de la cultura, una psicología con la cual podemos cultivar en nosotros otras visiones de vida. ¿Cómo les parece? ¿Están dispuestos? ¿Lo han percibido de esa manera? Y la razón es que tenemos ahora la opción de estudiar a Dios, de asumir una metodología para estudiar lo divino, investigar sus conceptos, investigar la forma como ha sido representado, investigar sus manifestaciones tangibles. Repito, con método, no de cualquier manera. En esta era del saber, Dios está más cerca del ser humano, concebido de una manera ya no abstracta ni sublimada, sino como manifestación tangible, expresada a través de sus propias leyes, ya que su manifestación sí puede ser analizada por la astronomía, la biología, la geología, podemos entenderla por la ciencia y la filosofía. Preguntémonos cómo observar en una estrella o en un planeta como vida, forma y pensamiento, o en el ADN, en un microbio o en una de nuestras células, también en nuestra hija o hijo, en nuestra pareja, en ti mismo, en nosotros mismos. ¿Te interesa comenzar? Sí, muy interesante, Rosalba, el tema. Estamos entonces de acuerdo con esta nueva dimensión. ¿Será que empezar a estudiar a Dios en la naturaleza es posible? Y si esto es así, lo podemos empezar a estudiar en la pareja, en los hijos. ¿Será que se transforma completamente la idea de la ecología si empezamos a estudiar a Dios entonces en la naturaleza, entre nosotros mismos? Porque sabemos que ya hay autores que han propuesto
también la ecología de la mente, la ecología humana, por supuesto. ¿Será que ya hemos comenzado por ejemplo, ya hemos comenzado con evitar el maltrato a los animales por ser una situación contraria al respeto a la vida, por ser una situación que tenía que ver con el dolor, con el sufrimiento. Igualmente, se está trabajando mucho en la recuperación de la salud de nuestro planeta. Y como habíamos visto, la psicología trabajando en la resiliencia, la medicina trabajando en la salud, los médicos creando espontáneamente una serie de videos para alertarnos de los inconvenientes por cierto tipo de alimentos. Entonces es un tema que ya prácticamente está al orden del día y que nos demuestra, se muestra y nos demuestra que definitivamente llegamos a una nueva era con otra visión, con una serie de cambios, con otra psicología. Muy bien, Rosalba, entonces si quieres ya finalmente despedirte con alguna de tus interesantes y especiales ideas. Pues sí, Edwin, me quedó en la mente, en el tintero, como solimos decir, que para superar el espíritu estrecho y el conocimiento limitado, definitivamente nos falta más preguntarnos, estudiar, investigar y profundizar en cualquier tema. Eso me quedó como un buen mensaje y se los quiero compartir. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, entonces el próximo programa lo vamos a hacer en función de lo que nos aporta también, lo que nos aportan los maestres acerca del nuevo concepto de la divinidad, dice el doctor de la Ferrier, que quiere establecer. Él lo quiere establecer porque ve la necesidad y la serie de opciones que le van a permitir a la humanidad poder entre todos construir esta edad de oro, esta edad de paz. Porque estamos también en una época de integración, los saberes no pueden estar separados, no podemos separar a la divinidad de la naturaleza de la ciencia de la filosofía o del arte, junto con la didáctica. Estamos en una época para unirnos, para entendernos, para integrarnos. Y entonces el tema de lo divino, el tema de lo sagrado, que viene a ser una manera también de poder cada uno a su forma, a su entendimiento, de realizar un sentido real y verdadero de la mística. Entonces, ya oportunamente les estaremos enviando la invitación a través de Facebook, a través del canal de YouTube. Entonces, esperamos sus preguntas, sus aportes que nos quieran compartir y hasta la próxima. Muchas gracias, que estén muy bien. Felicidades. Felicidades, gracias.